Capítulo 5. Ahorita vamos a empezar a leer, aunque yo traigo un versículo antes que ese, pero vayan teniendo sus Biblias ahí en Mateo. Mateo capítulo 5. Y bueno, voy a contarles una historia, una historia que sucedió en el siglo XVI, en la Europa a finales de la Edad Media. En ese entonces muchas personas vivían con un profundo temor al juicio de Dios. O sea, se le dio mucho énfasis en que Dios los iba a juzgar, pero se le metió mucho miedo. Yo estoy consciente y de acuerdo que hay que predicar acerca de lo que es el juicio, el pecado, el infierno, pero también hay que predicar la misericordia de Dios y lo que es la esperanza en Cristo. Entonces, en ese tiempo se le dio mucho énfasis al juicio. Entonces, esas personas vivían atemorizados por lo que Dios les iba a hacer. La enseñanza predominante decía que después de la muerte, incluso los creyentes debían pasar por una purificación debido a sus pecados después de la muerte, incluso decían, fíjense. Ahorita ustedes van a poder detectar de que tal vez alguna doctrina que enseña la Iglesia Católica que está aquí. En ese contexto surgió la práctica de vender indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias era una carta firmada o sellada por el Papa en la cual certificaba o te decías o tenías la autorización, por así decirlo, de que tus pecados eran perdonados y que te ibas a ir al cielo, pero esa carta te costaba dinero. Esas eran las indulgencias. O sea, las comprabas. Entonces ahí surgió mucho la práctica de vender indulgencias, que eran certificados que prometían reducir ese castigo. Ahora te digo, imagínense un hombre común, o sea, un campesino, un artesano, un carpintero, consciente de su pecado. Él sabía que había mentido, fallado a su familia y actuado con egoísmo. Una persona que era sinceramente con ella misma y decía, sí he pecado, sí he fallado. Su conciencia lo acusaba todos los días. Entonces llegaba a su ciudad un predicador autorizado anunciando esto, porque esto sucedió. Y ese predicador decía, cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio sale del cielo y vuela, se va al cielo volando. El mensaje era implícito y era claro. El mensaje decía, la culpa podía aliviarse con dinero. Este hombre temeroso reúne lo poco que tiene, lo que yo le estoy diciendo, que se imaginen este hombre que es honesto, que sabe que ha pecado, reúne lo que tiene, lo poco que tiene, porque es pobre. Tal vez vende parte de su cosecha o sacrifica el sustento familiar. Compra un certificado, compra una indulgencia y por un momento él siente alivio, pero el problema real nunca fue tocado y nunca fue sanado. No era la pobreza económica lo que necesitaba resolver él, sino era la pobreza espiritual. El documento no podía limpiar su conciencia ni reconciliación con Dios. Décadas después, la predicación, ya ahora sí en la Reforma protestante en Alemania, en el siglo XVI, recuperó esta enseñanza bíblica que estamos nosotros predicando el día de hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, que fue la semana pasada. Era necesario que tú te vieras en bancarrota espiritual, que es una pobreza que sí te hereda el reino, que es pobres en espíritu, cosa que hoy la pobreza te la tienen, la pobreza económica te la tienen como si fuera, no sé, un castigo o algo de demonios. Entonces dice, el verdadero acceso al reino no se compra, no se negocia, no se gana. Solo entra quien reconoce esto. No tengo nada que ofrecer. Dependo completamente de la gracia de Dios. Y antes de ir a Mateo, quiero leerte este versículo que es Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Es lo que tú puedes dar a Dios en ese servicio. Cuando tú ya aceptas esto, que Dios te está dando la gracia
porque si la entrada al reino o entrada a los cielos fuera el dinero, pues, pues muchos asesinos o muchos que nunca se arrepintieron estuvieran allá. Pero la puerta es Cristo y Él dijo, yo soy la puerta. Entonces, ahora ya que tú tienes esto, tú vas y la aceptas, tú vas a servir con temor y reverencia hacia tu Señor. Este hombre que yo les estaba platicando en el siglo XVI, en la época medieval, pensaba que su problema era financiero, porque hasta se endrogó, hasta agarró dinero donde no tenía para comprar una carta, un certificado, una indulgencia. Pero Jesús dice que el reino pertenece a quienes reconocen que no pueden comprar nada. Ni la salvación, ni ningún favor, ni ninguna justicia de parte de Dios. Solo manos vacías reciben la gracia. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No importa si es una indulgencia o una confianza moderna, que hoy día lo vemos en obras, como la moralidad o la religión, el reino no se compra. Solo entra el que se sabe que espiritualmente está pobre. Jesús inicia las bienaventuranzas mostrando la puerta de entrada al reino, que es la pobreza espiritual, el reconocimiento de bancarrota moral delante de Dios. Y ahora sí usted vaya a Mateo 5:3, que aquí tengo el versículo, pero usted ahí en sus Biblias, Mateo 5:3. Y voy a leer el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y las dos bienaventuranzas que le siguen es el 4 y el 5. Y usted lo está viendo ahí en su Biblia o en la pantalla y dice, bienaventurados los que lloran, que es lo que vamos a ver hoy, pues ellos serán consolados. Y bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y vamos a ver el día de hoy estas dos bienaventuranzas, los que lloran y los humildes. Los que lloran, pues ellos serán consolados, dice. Y los humildes, pues ellos heredarán el reino de Dios. Pero también quiero que vaya, incline sus rostros y vamos en oración. Padre, ayúdanos, mi Dios. Señor, te necesitamos. Que nosotros, Señor, hayamos sido encontrados pobres en espíritu. Y podamos haber entendido esto, que solamente, Señor, podemos ir hacia ti con manos vacías, porque no podemos comprar nada que sea divino, nada que venga de ti, nada que sea por la justicia tuya, sino que eso se recibe por gracia. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos, que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos ayude a entender qué es lo que necesitamos nosotros para poder ser salvos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos recibir esa gracia? En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Nadie puede llorar, si estamos aquí hablando que la segunda bienaventuranza es los que lloran, pues ellos serán consolados. Pues ¿de qué está hablando? ¿Quiénes son aquellos que están llorando? O cuando tú y yo nos vimos llorando por algo que hicimos, o por qué lloramos. ¿Será que alguna vez estuvimos nosotros llorando por alguna consecuencia que hicimos o que está sucediendo? ¿Será que estuvimos nosotros llorando porque alguien nos ofendió, porque alguien nos hizo algo, porque perdimos algo, porque ya no tenemos el estatus que antes teníamos, porque ya no tenemos ese trabajo que teníamos antes? ¿Por qué lloramos? Pero seguramente usted ha llorado por algo. Seguramente que sí. Pero lo que dice aquí, y a lo que se refiere aquí, que es los que lloran por su pecado, los que han llorado por su pecado. Porque nadie puede llorar por su pecado, ni vivir en mansedumbre o ser humildes, como dice aquí estas dos bienaventuranzas, si primero no reconoce su necesidad espiritual o su pobreza espiritual. Por eso fue la primera. Si tú antes no habías reconocido tu necesidad espiritual, tu pobreza espiritual, tu lloro no va a ser por tu pecado, tu lloro va a ser por otro motivo. Porque aquí el orden es intencional. Hay pobreza espiritual, te reconoces pobre en espíritu, entonces vienen a llorar por su pecado, vas a empezar a llorar por tu pecado. Y va a venir un quebrantamiento. Y eso te va a provocar ser humilde.
te va a provocar vivir en mansedumbre, ser manso. En estos versículos del Sermón del Monte, Jesús enseña sobre la necesidad de reconocer nuestra pobreza espiritual y el dolor que esto trae. La tristeza por el pecado es el primer paso para recibir el consuelo de Dios. Y a través de la humillación encontramos la verdadera mansedumbre. Después, o sea, mira, ya vienes, te encuentras pobre en espíritu, lloras por tu pecado y empiezas a vivir en mansedumbre, en humildad. ¿Por qué hay personas que no pueden ser humildes? ¿Por qué no son humildes? ¿Por qué son soberbios? ¿Ok? No están llorando por su pecado. ¿Y saben por qué? Porque no se han encontrado pobres en espíritu. Yo puedo ver personas y yo digo, estas personas son soberbias, ya sé qué pasa. Esa persona se tiene que encontrar pobre en espíritu, llorar por su pecado y esa persona va a ser humilde. Cristo está describiendo el carácter de los ciudadanos del reino, no requisitos para ganar el reino. Te describe el carácter aquí. No te está dando los requisitos para que tú te lo ganes. No, te está diciendo como tú ya estás en el reino, así tienes que vivir. Son evidencias de haber sido transformado por gracia. Y nos vamos al punto número 1. Y es el quebrantamiento espiritual es el dolor santo por el pecado. Si hay un quebrantamiento en ti, hay un lloro, estás llorando por algo, bueno, o sea, si tú ya estás entendiendo esta cadena que a la cual ya nos está llevando Mateo, o también de lo que estamos viendo el día de hoy, entonces este quebrantamiento, si es espiritual, es un dolor santo por el pecado. Y eso te lo dice Mateo 5:4, o es el versículo que estábamos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Qué es aquí cuando se refiere a llorar? ¿Por qué este lloro? Y yo se los traje aquí. Y cuando se refiere a llorar, es una palabra en griego que se usaba, que en ese tiempo implicaba un duelo profundo, un lamento intenso. Se usaba para el dolor por muerte. Era un dolor así. Esa palabra se usaba solamente eso cuando ya había pasado algo, que alguien murió había una profunda tristeza. No era un dolor superficial que tal vez se podía haber arreglado con un curita, ¿verdad? Que en aquel tiempo me imagino que no había curitas, ¿verdad? Pero ese dolor que es pasajero, ese dolor que era superficial, al menos esta palabra no te lo mostraba que era así de profundo. Aquí te estaba diciendo que era un dolor intenso. Jesús describe un dolor espiritual genuina por el pecado. No culpa superficial, sino tristeza que nace de ver el pecado como ofensa contra Dios. Si tú llegas a Cristo, si tú has llegado a Cristo, si tú has sido salvado y has sido perdonado, entonces vas a empezar a ver que cuando pecas te duele. Un dolor, hay dolor. Es un dolor espiritual, pero no tanto por la consecuencia que viene, fíjense. Aunque también duelen las consecuencias, pero te va a doler más porque has ofendido a Dios. Empiezas a sentir más ese dolor. Si tú estás al revés, aún estando todavía posiblemente en una iglesia, y te duele más la consecuencia que haber ofendido a Dios, creo que lo que habíamos visto anteriormente de que tenías que haberte encontrado pobre en espíritu, creo que todavía no ha llegado, porque te sigue doliendo más la consecuencia por el pecado. Y es un pecado que tú mismo te lo implantaste, que tú mismo te lo buscaste, que tal vez ahí mismo se dio y fue en pecado, y ese pecado te trajo ese dolor, te trajo esa consecuencia y te duele muchísimo. Pero ¿no te duele ofender a Dios? Entonces, cuando ya llegamos a Cristo, te empieza a ti doler más la ofensa por Dios que la consecuencia. Y yo no estoy diciendo que la consecuencia no duele, te estoy diciendo sí duele y es muy dolorosa la consecuencia. Porque también dice la Biblia que cada pecado trae su consecuencia. ¿Y te va a traer dolor? Claro que sí. Pues no es alegría. Y es dolor. Pero
tú y yo tenemos que estar aprendiendo y viendo que primero nosotros nos tiene que doler más el pecado, el dolor a la ofensa a Dios por nuestro pecado que por la consecuencia. La Escritura mismo hace una distinción. Ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque fíjense, aquí está la distinción que yo le estoy hablando, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de dolor, dos tipos de tristeza, dos tipos de personas que están llorando. Hay dos tipos de personas que están llorando allí y todos estamos allí en esos dos tipos, en uno o en otro. O estamos llorando que es conforme a la voluntad de Dios, que una tristeza que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, porque probablemente ahí nos encontramos. O estamos llorando o estamos en una tristeza, pero que es del mundo, que es superficial, que te va a conducir a la muerte. La pregunta aquí es, ¿las lágrimas que estás derramando hoy son por el dolor de la culpa de tu pecado? ¿O estás llorando porque sufres las consecuencias de ese pecado? Quiero darte algunos ejemplos bíblicos de tristeza mundana, de tristeza del mundo. Dolor por consecuencias, vergüenza o pérdida. Fíjense, es un dolor por las consecuencias, un dolor por vergüenza o un dolor por una pérdida, pero sin una rendición verdadera a Dios. Y el primero que te quiero dar es el de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Este fue un remordimiento sin arrepentimiento, pero fue un remordimiento. No sé si saben esa historia, no sé si han leído esa historia, que ahí muy posiblemente si nosotros no ponemos atención o no leemos más o no vemos, ahorita que vamos a platicar, no vemos más que después que pasó, podemos incluso estar viendo, oh, pues se arrepintió. Porque si hubo la conciencia, ya no lo dejaba tranquilo. Si hubo un remordimiento, fue y regresó el dinero por la cual lo aventó, por la cual había vendido a Cristo y lo había traicionado. Es que Judas sintió culpa intensa después de traicionar a Jesús. Reconoció que era un acto malo, pero su dolor no lo llevó a buscar restauración en Cristo, sino que su dolor lo llevó a la desesperación. Y no lo llevó a una restauración en Cristo, no lo llevó a una reconciliación con Dios. No lo llevó a un arrepentimiento, lo llevó a la desesperación, que ¿saben qué pasó al final? Se ahorcó. Se ahorcó. Se quitó la vida. Y quiero leerles Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas dijo, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Ya ven? Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos de gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo el 4, he pecado entregando sangre inocente. Dijo Judas. Entonces ellos, estos fariseos, estos principales sacerdotes dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Como diciendo, ¿qué nos importa a nosotros? Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y ¿qué? Se ahorcó. Dolor solamente por las consecuencias te lleva a la desesperación. Y en el peor de los casos, te lleva a la muerte. No hay rendición ni búsqueda de gracia. Otro ejemplo. Saúl. El rey Saúl, el primer rey de Israel. Después de él siguió David. Ok, Saúl sufrió una tristeza
por perder honor, no por ofender a Dios. Sí sufrió, sí lloró, sí tuvo una tristeza, pero por perder poder, honor, no por ofender a Dios. Saúl confesó su pecado, pero su preocupación principal era su reputación ante el pueblo, no su relación con Dios. Le importaba más qué van a decir, cómo voy a quedar yo con el pueblo. Le importaba más eso que reconciliarse con Dios. Y esto está en Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 30. Saúl respondió. Nomás les traje esto. Si ustedes quieren después lean la historia completa. Ahí. Dice el versículo 30. Saúl respondió. He pecado. Fíjense también. He pecado. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Esto le dijo a Samuel, al profeta. Y el profeta Samuel era el mismo que lo había ungido como rey. Pero él ya le había dicho, no, Dios te va a quitar el reino y se lo va a dar a alguien más. Te lo va a quitar. Entonces ya él con dolor, con tristeza dice, te ruego, sí, ya sé que he pecado. Te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel, de todo Israel, y que regreses conmigo, al profeta, que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No se ve ningún arrepentimiento contra Dios o alguna reconciliación con Dios o que ha ofendido a Dios. Le dolió más lo que había perdido de poder y autoridad e influencia al pueblo que el pecado contra Dios. Esto fue un llanto centrado en la imagen personal, no en la santidad de Dios, y muchas veces puede estar pasando hoy. A veces nos duele más perder una imagen personal. ¿Qué van a pensar? Y llora así, y llora aquel. ¿Y ahora? Oh, puede doler más. Puede que estamos llorando por eso. Puede que nos estamos doliendo por eso. Pero, ¿no te duele el pecado contra Dios? ¿No te duele que ofendiste a Dios? Otro ejemplo. Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, que eran gemelos. Algunos de ustedes saben estas historias. Era dolor por la pérdida, no por el desprecio espiritual. Estos hermanos que desde el vientre se habían peleado, ustedes ya leerán toda la historia ahí. Ahorita les voy a decir dónde está. Pero que desde el vientre se estaban peleando por la bendición, por la autoridad. Y crecieron. Y uno fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de la tierra. Entonces, y fue cazador. Entonces, Jacob, que era el menor, porque primero nació Esaú, y en esos tiempos, el que nacía primero, que era el mayor, era el que recibía la bendición del padre o de la generación o del padre, recibía la bendición para que siguiera como con esa autoridad. Esa era la tradición, al mayor. Sin embargo, Jacob era el menor. Entonces, una de esas veces que Esaú tenía hambre, le dijo a Jacob, si quieres yo te puedo traer un platillo que a ti te gusta, un plato de lentejas, pero me vas a vender tu primogenitura. O sea que vas a dejar que nuestro papá, y que incluso el papá ya no estaba bien de la vista, ya no veía quién era uno, quién era el otro, que yo reciba la bendición del mayor. Sí, está bien. Esaú, o sea, no le importó, como si no fuera gran cosa, y la vendió. Entonces, la vende, entonces sí le da el plato de comida, llega el momento de la bendición, y el papá, pues para no equivocarse, dice, ok, yo sé que Esaú es velludo, pues a ver, que va a entrar Jacob, y Jacob ya había hecho trampa, ya tenía pieles así peludas. Oh, sí, es el velludo, entonces sí es Jacob. Entonces le voy a dar la bendición a Esaú, pero era Jacob. Pero ya habían hecho el trato los hermanos. ¿Ok? Fíjense cómo está esto. Entonces le dio la bendición Jacob a Esaú, se la dio a él primero. Y después llegó Esaú llorando. Yo era el mayor, se arrepintió de todo. Yo era el mayor, le hice la bendición, es que ya se la di, ya no puedo.
pues bendíceme y que no sé qué, y llorando, bendíceme y todo. Entonces, esta es la parte del contexto. Esaú lloró al perder la bendición, pero la Escritura indica que no hubo arrepentimiento genuino. ¿Dónde vemos esto? En Hebreos nosotros vemos esto. Ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo del 16 al 17, dice el versículo 16 que no haya ninguna persona inmoral ni profana como ¿quién? Como Esaú. Fíjense de quién está hablando aquí en Hebreos, de Esaú. Sin embargo, el que hizo trampa fue Jacob. Ok. Dice, pero ¿por qué Esaú dice que vendió su primogenitura por una comida? Y dice el versículo 17, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ahí está, lloró, había tristeza, pero nunca por un arrepentimiento con Dios, sino porque yo era el de la bendición, yo era el mayor, yo era el de la autoridad. Estas fueron lágrimas por lo perdido, pero no por el pecado cometido. Entonces muchas veces lloramos nosotros por la pérdida, por lo perdido, pero no porque esa pérdida no porque nos llevó porque se cometió un pecado, a veces ni por pecado ni en cuenta, sino que ya después ya lloramos por la pérdida. Pero oye, pero eso lo ocasionó un pecado. ¿Qué pasa en un matrimonio? Que hay un adulterio. Imagínense un matrimonio donde hay un adulterio. Y bueno, sale a la luz todo y se pierde la relación, se pierde el matrimonio, se pierde la familia. Ya. O sea, vamos a suponer ahorita, en este ejemplo se lo quiero dar rápido. No hubo solución, sino separación. Hubo una pérdida. Y imagínense la pareja o el que cometió el pecado, imagínense, o la que cometió el pecado para no entrar en cosas, imagínense llorando por la pérdida. Pero ¿no lloras por el pecado? ¿No lloras por ese adulterio? ¿Se fijan? O sea, como a veces es más fuerte el dolor por la pérdida de nosotros y a veces no nos acordamos que entonces eso fue aquello lo que ocasionó. Quiero traerles unos ejemplos de tristeza piadosa, tristeza santa, que sí lleva al arrepentimiento, pero también de la Biblia. Dolor por haber ofendido a Dios que conduce a una restauración. Y vamos a iniciar con Pedro. Pedro fue un llanto que conduce a restauración. Pedro negó a Jesús, ¿recuerdan? Pedro nega a Jesús. Pero cuando comprendió su pecado y entendió lo que había hecho, entendió su pecado, lloró profundamente. Ese llanto fue parte de su restauración. Y lo vemos aquí en Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Y dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y el versículo 62 dice, y saliendo fuera lloró amargamente. Luego Cristo lo restaura. Después vemos en otro evangelio, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo del 1 al 2, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Juan aquí ya está hablando después de la resurrección, cuando ya se les aparece, Pedro ya había negado, ya. Incluso los discípulos ya se habían ido a sus actividades normales, ya se habían ido de pescadores otra vez. Se les aparece, Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Pero ¿quién estaba allí? Estaba ahí, no les cambié a Juan, ¿verdad? Ok, se los voy a volver a leer. Por eso volteo, porque cuando a veces nomás le hago así, a veces no cambia, mis hermanos. Dice, entonces después de esto, dice, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, que es el gemelo, que dice gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Entonces Jesús ya se aparece aquí.
después de haber resucitado. Pero ya estaba Pedro allí, Él lo restaura. Ahora, ya después, nosotros podemos ir viendo que el mismo Pedro pues escribe también. Las cartas de Pedro, escribe. Y también ya vemos las historias en Hechos, lo que Pedro también hizo en el libro de los Hechos, que también platica Lucas. Y vemos también ahí cómo también este mismo Pedro les dice a los que estaban ahí, que eran muchos judíos y que estaban, que habían sido muchos de los que le habían gritado a Pilato, crucifícale, crucifícale, muchos judíos causantes de lo que es la crucifixión de Jesús. Les dice, ustedes mataron, dice Pedro en su primer sermón, ustedes mataron al autor de la vida. Les dice Pedro. Entonces ellos ya dice la Biblia compungidos de corazón, como arrepentidos, no como arrepentidos, como con su conciencia ya los estaba acusando, y ya responden ellos, ¿y qué haremos? ¿Y qué dice Pedro? Arrepiéntanse de su pecado. Entonces ya vemos que hubo ya un arrepentimiento, una restauración, ya lo podemos ver. Esto no lo vemos en los que yo les había dicho anteriormente, ni en Esaú, ni en Saúl, ni en Judas Iscariote, y los que les traje. No lo vemos, pero lo vemos en Pedro. Por eso les traje este ejemplo ya como Pedro. Este quebrantamiento lleva al arrepentimiento y por consecuencia te lleva a la restauración. Otro arrepentimiento piadoso que sí te lleva al arrepentimiento y a la restauración. David, ¿recuerdan esto? También David pecó. Cayó en adulterio también, David. También cayó, fue también culpado de asesinato también. Dolor por pecar contra Dios. David no solo lamentó las consecuencias, reconoció que su pecado era contra Dios. ¿Y dónde lo vemos esto? En el Salmo 51. Él escribió este salmo, el Salmo 51 del 3 al 4. Y dice David, porque yo reconozco mis transgresiones, sus pecados. Dice, yo reconozco mis pecados y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice el 4, contra ti solo he pecado. ¿Qué no había pecado con Betsabé? ¿No había pecado con Urías, el esposo de Betsabé? ¿Que no había pecado con mucha gente? ¿Y por qué dice el 4? Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Había reconocido que había ofendido a Dios. Y el Salmo 51, 17, más adelante, ahí en el versículo 17, el mismo Salmo, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ese es un dolor, un lamento, perdón, que lleva un quebrantamiento, pero que te conduce al arrepentimiento y a la restauración. Este es un dolor diferente. Este es un dolor teocéntrico, o sea que te lleva a Dios y a una restauración espiritual. Un ejemplo más que es el publicano. Una historia más que Jesús cuenta, el publicano, que es humildad que clama por misericordia. Él no presume o no se justifica, reconoce su culpa ante Dios. Este publicano, una historia que Jesucristo pone al publicano con un fariseo. Dice, mientras que la historia, esta es la historia, pero es la parte del publicano, pero la parte del fariseo, mientras que el fariseo cuando dice se iba a orar, quería que lo vieran cómo oraba, y él decía, cuando él oraba, decía el publicano, gracias Dios porque yo no soy como fíjense, señalando al publicano. Gracias porque este es peor que yo. Y a veces nosotros vemos a las personas peores que nosotros. O a veces nosotros nos vemos mejores que otros. Esto lo hizo el fariseo y le dio gracias a Dios y le dijo, gracias porque yo no soy como yo hago esto, yo diezmo, yo hago lo otro, yo llevo aquello, yo ayudo, yo esto, pero no soy como mira. Pero dice Lucas 18:13 que este recaudador de impuestos, que era un publicano, dice, de pie cuando él oraba y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Qué diferencia? Uno llorando por su pecado, por su culpa, y otro porque era mejor. Jesús declara que fue justificado. Uno más, y ya es de una mujer. La mujer pecadora.
pero que sí llevó al arrepentimiento. Lágrimas que nacen de un amor arrepentido. Su llanto fluye de un corazón consciente del perdón recibido. Y quiero contarles esta historia, no es toda la historia, más bien estos dos versículos que están en Lucas, capítulo 7, Lucas capítulo 7, del 37 al 38. Del 37 al 38. Y dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndola detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. En esta historia, mientras que les pongo el slide de la pasada, porque creo que lo estaban apuntando, que era la mujer, lágrimas que nacen del amor arrepentido. Pero esta historia, llega esta mujer, compra un perfume muy caro, costosísimo. Dice, Juan es el que nos da más detalles y nos dice que valía 300 denarios. Y en aquel tiempo un denario era lo que un obrero ganaba al día de trabajo. O sea, imagínense casi un año de salario. Imagínense hoy, ¿ok? Un año. Entonces, y eso valía un perfume. ¿Ok? Esa mujer gasta todo lo que tiene. Lo compra ese perfume. Entonces lo lleva, ahora sí voy al versículo, lo lleva y dice que el versículo 38, que poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, estaba llorando. Y lo secaba con sus cabellos. Besaba sus pies y ungía con el perfume. Después Juan nos cuenta que hubo alguien que dice, ¿qué está haciendo esta? Este perfume, dice, es muy costoso, bien podíamos haberlo vendido y darlo a los pobres. ¿Y saben quién era ese? Judas Iscariote, que dice, Juan, era usted un ladrón. Y Jesús responde y le dice, déjenla a ella en paz, porque ella me está preparando para la sepultura. Los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Y sí es cierto, ¿a poco no? Pobres siempre va a haber. Queremos ayudar a los pobres, queremos estar con los pobres, queremos ayudar. Vamos a hacer lo que está bien, vamos a hacer, pero siempre va a haber, ¿eh? No es que nosotros vamos a terminar con la pobreza. No, va a haber. Jesús dijo, siempre va a haber. Siempre los van a tener a los pobres. Porque lo estaba diciendo porque quería robarse ese dinero. De que mejor lo hubiéramos vendido. Si lo hubiera vendido, yo creo que hubiera agarrado la mitad. Era Judas Iscariote, mis hermanos. Era Judas, era el tesorero. Imagínense el corazón de Judas. Después, más adelante, en esta historia, Jesús confirma su restauración y la perdona. Fíjense, eso es unas lágrimas. O sea, en resumen, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Este llanto reconoce la gravedad del pecado. Entonces, ustedes y yo debemos de llegar a reconocer por qué lloramos. La gravedad del pecado. Ve el pecado contra la santidad de Dios. Tú y yo vamos a empezar a ver que el pecado va contra la santidad de Dios. Si Dios ama la justicia, la rectitud y odia el pecado, y tú y yo antes estamos al revés, amábamos el pecado y odiábamos la justicia, la rectitud, lo que es correcto. Imagínense cómo estamos. Entonces, ya estando en Cristo, debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Debemos de cambiar. Es obra del Espíritu Santo que despierta la sensibilidad espiritual. Hay un hombre que se llama John Stott, un teólogo, que él vive, es contemporáneo, que en su libro El Sermón del Monte traduce esta bienaventuranza como felices los infelices. Él la traduce así, felices los infelices. Imagínense los que lloran, la bienaventuranza que estamos viendo hoy, que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Felices los infelices, dice él. Destaca la paradoja de que la aflicción puede traer gozo a quienes la experimentan.
Aquí el llanto se refiere no a la pérdida de seres queridos, sino a la pérdida de inocencia y justicia, al arrepentimiento. La vida cristiana no es solo alegría. La vida cristiana no es solo alegría, y creo que los que estamos aquí ya sabemos, ya lo hemos vivido. Existen lágrimas, pero que esas lágrimas sean santas, sean piadosas, que muy pocos experimentan, porque va a haber lágrimas. Que esas lágrimas te conduzcan a Dios, a la santidad. Mira lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios 7, 9 al 10. Pero ahora me regocijo, dice el apóstol Pablo, no de que fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento. Fíjense, se regocijan, estaban dolidos y estaban lamentándose estas personas y estaban llorando. Pero ahora me regocijo, no porque fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento. Entonces ahí sí hay que regocijarnos. ¿Estás llorando por arrepentimiento? Vamos a regocijarnos. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y dice el 10, porque la tristeza no es conforme a la voluntad de Dios. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero creyente llora no solo por las consecuencias. Sí, vamos a estar llorando incluso por las consecuencias. Pero fíjense bien y lo voy a repetir, el verdadero creyente no llora solamente por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios. Aquellos que lloran por su pecado recibirán el consuelo del perdón de Dios, y aunque el consuelo será completo, en el estado final de gloria, el sufrimiento y la muerte causados por el pecado aún persisten en este mundo. Entonces, la esperanza está en esto, de que todavía vamos a estar nosotros, todavía mientras que estemos aquí, y que Dios nos permita muchos años, todavía estando aquí. Aunque ustedes ya están viendo que estar aquí también es doloroso, ya lo estamos viendo. Entonces, mientras que Dios nos permita estar aquí, que las lágrimas nos conduzcan a salvación. Y el dolor y el llanto y la tristeza nos conduzcan a una restauración en Dios. ¿Ok? Y que si nosotros, aún así nos va a tocar llorar también por algunas consecuencias o por muchas consecuencias, bueno, hay una esperanza que estando allá en Cristo ya vamos a llegar donde no va a haber más lágrima, no más dolor, no más sufrimiento, no más pecado. Entonces allá sí, se acabó todo. Por eso, y con esto termino, por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo, cuando estaba hablando, que al final solamente va a quedar el amor, la esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, fe, esperanza y amor. Pero el mayor es el amor. ¿Por qué? Porque mientras que estemos aquí, tú y yo necesitamos todavía esperanza y fe. La necesitamos. Y amor, Dios nos da todavía para que amemos, para que nosotros amemos a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para que amemos a Dios. Pero allá, estando en el cielo, ya no ocupas esperanza y fe, porque ya llegaste. Pero amor siempre lo vas a tener. Por eso es el mayor, porque vas a seguir amando. Aquí sigues amando, aquí amas. Allá vas a seguir amando por una eternidad. Pero la fe y la esperanza, aquí la necesitamos. Aquí. Ya estamos allá, vamos a amar. Porque fe, ¿ya qué más sigue si ya estás allá? Ya llegaste, ya te graduaste. Y la esperanza, lo que tú estabas creyendo aquí de esperanza, ya la obtuviste, ya la recibiste. Por eso es el amor. Entonces que nosotros, mis hermanos, que nuestro lloro, que nuestro lamento, que nuestras lágrimas sean dirigidas hacia Dios y que sean conducidas por ese dolor santo, porque nosotros
ofendimos a Dios por nuestro pecado y que nos conduzcan hacia Dios, no solamente por las consecuencias. Vamos a llorar por las consecuencias, porque sí duelen las consecuencias, es doloroso las consecuencias, pero que sea lo de nosotros, estemos diciendo, es que me está pasando esto y me duele, pero fue porque pequé contra Dios. Como David, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti y de tus ojos. Pero también pecó contra los demás. Entonces, que ese sea el dolor de nosotros, que nos conduzca a Dios y que nos restaure y que lleguemos con Él y que nos salve y que nos lleve a la salvación. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Dios porque tú eres bueno para con nosotros. Perdónanos Dios y ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Señor, tal vez muchas de nuestras lágrimas derramadas a través de nuestra historia, de nuestra vida, tal vez muchas de ellas solamente fueron por las consecuencias de lo que nos sucedió, de lo que estuvimos sufriendo, de lo que estamos sufriendo. Pero perdónanos si solamente fue eso. Y ayúdanos, mi Dios, porque nosotros queremos sentir ese dolor santo en la cual, Señor, te hemos ofendido a ti. Que nuestro dolor sea mayor por nuestro pecado que cometimos ante ti, que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva, Señor, a esa restauración y a esa salvación. Y ayúdanos. Perdona a los que están aquí, a los que estamos aquí. Ten misericordia de ellos. Restaura sus vidas. Sálvales, mi Dios. Ten piedad de ellos. Y ayúdales. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos también ser de bendición a otros y poder conducir a otros o presentarte a ti para que te conozcan, para que ellos sepan lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos experimentando, Señor, porque si amamos a muchos otros que no están aquí, Señor, porque queremos también que ellos lo sepan y lo escuchen y lo obtengan y lo vivan. Ayúdanos a ser instrumentos de salvación para muchos. Y ayúdanos a nosotros a poder dirigir nuestras lágrimas en una dirección santa. Y que nuestra intención de nosotros sea específica y sea clara, Señor, que queremos nosotros decir, perdón Dios, y ayúdanos. Y gracias por tu misericordia y por la esperanza que tenemos. Ahora, Señor, sabemos que tú eres grande. Sabemos que tú traes esperanza. Sabemos que todo aquel, Padre, que viene con un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Sabemos que aquel que se acerque a ti, tú no lo echarás fuera. Sí sabemos eso. Ahora, Señor, vamos ante ti y ayúdanos. Estamos en tus manos y perdónanos. Y gracias por tu salvación, gracias por tu misericordia. Levántanos, Señor, restáuranos. Y llévanos con eso nuevo, Señor, allá afuera, con esas fuerzas para seguir viviendo y para seguir siendo, Señor, esa luz y sal que tú nos has dicho que seamos allá afuera de aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.